Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Patricia de Sequera. Ella es jefa de servicio de nefrología del Hospital Infanta Leonor. Tenemos una nefróloga y además es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Hablaremos de nefrología, del riñón, de la diálisis y de muchas cosas más. Promete ser un gran programa. Así que vamos a empezar, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Donde el riñón aprende a latir. Nació en Madrid un 13 de septiembre, cuando el verano aún resiste a marcharse del todo. Hija de Luis y Beatriz, segunda entre hermanos, entre Lourdes, que abrió camino, Cristina, que llegó casi sin pausa, y Luis, el pequeño, 9 años después, como un regalo tardío que enseña a esperar. Desde joven supo que estudiar no era suficiente. Había que comprender, había que servir. Alcalá de Henares la vio crecer, entre matrículas sobresalientes y una vocación que no pedía permiso. Y llegó la nefrología, y llegó el asombro, cómo una máquina podía por unas horas sustituir a un órgano tan silencioso y tan esencial. Ahí nació su pasión, ahí decidió quedarse. En la Autónoma se hizo doctora, pero en la Fundación Jiménez Díaz se hizo médica de verdad. Aprendió del doctor Luis Hernando, padre de la nefrología, con exigencia dura, con pruebas que no siempre eran justas, porque ser mujer entonces también era una dificultad. Le dijeron que no fuera madre, y fue madre. Le dijeron que no se detuviera, y no se detuvo. Se puso de parto después de atender una parada cardíaca en la UBI. Así de literal, así de valiente. Porque hay mujeres que no eligen entre la vida y la profesión. Lo sostienen a la vez. 35 años junto a Roberto, compañero de camino, hogar firme. Sergio y Beatriz, hijos de 33 y 31 años, prueba viva de que se puede amar, cuidar y también liderar. Primera mujer en la Sociedad Madrileña de Nefrología, segunda en presidir la Sociedad Española y hoy, como culminación de una vida entregada, jefa del servicio de nefrología del Hospital Universitario Infanta Leonor, donde cada decisión sigue teniendo nombre de paciente y latido humano. Y para los jóvenes nefrólogas, para las estudiantes, para quienes empiezan con miedo, ella no es un cargo, es un espejo. Eres nuestro referente, le dicen, nos inspiran, nos inspiras, y eso nos enseña en la universidad. Profesora en la Complutense, médica incansable, madre presente, esposa fiel, hija agradecida. No lo tuvo fácil, por eso lo hizo grande, porque hay personas que no solo curan riñones, sino que enseñan cómo resistir, avanzar y no renunciar a ser quien uno es. Muchísimas gracias, Adolfo, por invitarme y por ese poema tan precioso que voy a guardar siempre. Muchas gracias. Bienvenida, de verdad, doctora Patricia de Sequera. Es un placer que estés aquí. Además, he de decir que la doctora Patricia me hizo una gran recomendación, pues ya un amigo, porque yo ya una vez que ya estoy con vosotros, os entrevisto, me considero, o por lo menos yo me considero vuestro amigo, ¿no? Porque os conozco y es lo que me da la fuerza, ¿no? de realmente decir a la sociedad quiénes sois, ¿no? Borja Quiroga, el doctor Borja Quiroga. Buen amigo. Un buen amigo, un buen nefrólogo, un apasionado. Él cuando nos habla del riñón parece que está hablando, vamos, de no sé, de la mayor maravilla del mundo, ¿no? Y así es. Y así es, efectivamente.
Pues bueno, pues ella está aquí. Vamos a hablar del riñón, de muchas más cosas. Además, yo creo que también es importante ver ese paso de la mujer, ¿no? en el mundo. También nosotros tuvimos aquí una vez a doctora Carmen Enguita, que la conozco, de la Fundación uróloga, Jiménez Díaz, de la Fundación Jiménez Díaz, presidenta de la Sociedad Española de Urología. Tuvo una lucha importante, ¿no? Porque las pioneras, digamos, que habéis sido la avanzadilla, ¿no? De que habéis tenido que dar tal. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, vamos a remontarnos un poquito a tu niñez. 13 de septiembre de 1965, Luis, tu padre militar, ¿verdad? General de división, tu madre Beatriz, tus hermanos Lourdes, Cristina, Luis, que luego apareció después. Cuéntanos un poco tu situación, qué son tus primeros recuerdos, qué te viene a la mente, esa niñez, cuéntanos. Bueno, pues la niñez sobre todo con mis hermanas, ¿no? Porque me llevo con la mayor 13 meses, que prácticamente somos de la misma edad, y con la siguiente 20 meses. Entonces, bueno, pues siempre hemos estado juntas. Era la época aquella en la que los hijos se vestían igual, íbamos las tres con la misma ropa, jugábamos juntas, nos peleábamos también, como es lógico entre los hermanos. Y bueno, pues hemos sido una familia muy unida, tradicional. Mi madre siempre se ha ocupado de nosotros, nunca trabajó fuera de casa. Pues nos acompañaba al colegio, nos llevaba a la merienda, nos preparaba unos desayunos magníficos, que yo ahora cada vez que lo pienso digo, cómo esta mujer a esas horas se ponía a hacer un zumo de naranja natural para desayunar, unos huevos fritos y bueno, un colacao con galletas o con lo que fuera. O sea, ella siempre dedicada. Y bueno, mi padre, trabajador incansable, una persona, bueno, pues con mucha rectitud, con mucha exigencia. Claro, militar, ¿no? O sea... Sí, él era militar. Yo procedo de una familia de militares, porque tanto el padre de mi madre como el padre de mi padre eran militares, todos mis tíos menos uno, que son varios, militares, y bueno, mi padre militar, llegó a ser general de división. Y bueno, la verdad es que yo no he tenido a nadie médico en mi familia, porque soy la primera y creo que voy a ser la única, porque de momento no he dejado, no sé si nietos, a lo mejor algún día alguno decide coger la carrera de medicina, pero nunca tuve un referente en casa. Pero realmente los valores que yo creo que son buenos para ser un médico en condiciones, pues yo creo que los he heredado de mis padres, ¿no? De mi padre pues he heredado ese sentido del deber, de la responsabilidad, del sacrificio, ¿no? De tener una disciplina para poder, bueno, pues pasar una serie de exámenes, que es complicado. Claro. Y luego de mi madre, cómo no, de mi madre he heredado pues una bondad infinita. Mi madre era una persona muy bondadosa, era una persona muy empática, muy compasiva, y yo creo que esos valores también son muy necesarios en la medicina. Entonces, aunque no he tenido padres médicos, ellos sí que son los que me han aportado estos valores que yo creo que me hacen intentar ser un buen médico, ¿no? Claro, formaron a una niña en algo que tú luego encontraste en la medicina, esa formación que habías tenido como persona. Aquí nos presentas, ¿no? Aquí sí, esto es una foto del libro de familia, cuando ya nació mi hermano, que bueno, fue un regalo y un muñeco para nosotras tres. Yo soy la que estoy en el centro. 9 años más. Sí, joven. Tiene 9 años menos que yo, y bueno, pues fue ella el muñeco. La verdad que hemos sido una familia muy feliz, y somos una familia muy feliz. Mis padres ya no viven, desgraciadamente, pero sí que tengo una magnífica relación con mis 3 hermanos. Y bueno, aquí estamos con mi hermana la pequeña, que es la que está ahí en brazos, y yo estoy soplando mis velitas de mi tercer cumpleaños. Qué foto más bonita, ¿eh? Sí, la verdad es que es preciosa. Qué foto más bonita. Tenemos unas fotos, y yo creo que es una época entrañable, ¿no? Esas son fotos de fotos. Porque... ¿Esas son tus 3 añitos? Sí, yo cumplo 3 años, soy la de la derecha con las coletitas, y Lourdes está en el centro, y mi hermana pequeña Cristina. ¿Y tus hermanas o alguna se encaminó a la medicina? No, soy la única. Mi hermana la pequeña es ingeniero industrial, y mi hermana la mayor es pedagoga, psicóloga. Bueno, ha hecho siempre cosas en relación con la educación, logopedia. Y bueno, pues soy la primera, y ya te digo que yo creo que tengo una hija enfermera, pero no ha querido hacer medicina. Entonces, bueno, vamos a ver. Es una profesión preciosa también la de la enfermería. Pero bueno, me gustaría que, ya que he empezado yo en esta profesión que me hace y que me ha hecho tan feliz, pues podérsela transmitir a alguien. De momento mis sobrinos tampoco, y ya van siendo mayores. Entonces, bueno, no pasa nada. ¿Eras buena estudiante?
Sí, era muy buena estudiante. Ya he visto por ahí que luego sobresalientes, matrículas en... Sí, yo siempre he tenido, pues eso, yo creo que a lo mejor dirigida por mi padre, ese afán de superación, de ser la mejor, en el buen sentido de la palabra, ser competitiva. Y luego yo no recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera médico. Y no sé, no me preguntes por qué, no lo sé, pero yo desde bien pequeña he querido ser médico. Y todos sabemos que para ser médico hay que trabajar mucho. Y desde el bachillerato, que bueno, yo hice el BUP, no el bachillerato, pero... Sí. Entonces, bueno, pues es una exigencia y luego cuando uno se mete a ser médico y a estudiar medicina, pues quiere ser un buen médico y quiere tratar bien a sus pacientes. Entonces, sí, la exigencia es muy grande, pero no lo he vivido como algo horrible. Yo me acuerdo cuando estudiaba el MIR, que yo acabé la carrera en septiembre, en junio, y ese año el MIR fue en septiembre. O sea que yo tenía 2 meses y medio para prepararme el MIR. Entonces yo me enclaustré en una casa que me dejaron unos queridísimos tíos y yo me quedé allí y yo daba pena a toda la familia. Decía, pobrecita, pobrecita yo. Bueno, pues yo nunca he sentido ni me he lamentado. Yo sabía el por qué hacía las cosas y yo creo que cuando uno pone el sentido a los esfuerzos y a los sacrificios, pues no son tales. Yo me he sentido una privilegiada de poderme dedicar a estudiar y estudiar lo que quiero. Patricia, porque tienes raramente, porque tú tienes un pequeño traspiés en la selectividad, sí. Pero gracias a ese traspiés tienes una gran Efectivamente. suerte, ¿no? Yo tenía muy buenas notas. Yo estudié en un colegio de monjas, pero no había COU y el COU lo hice en un colegio de curas donde estudiaba mi hermano, en los Corazonistas. Y yo llevaba muy buen expediente, pero en la selectividad, que eran 2 partes, en la primera me salió muy mal y yo quise no volver a entrar. Yo quise salir y ya hacerlo después. Pero bueno, el director médico, el hermano que estaba allí con nosotros, dijo que no podía hacer eso, que me presentara. Y la verdad es que no tuve media para entrar en medicina, que era mi locura, ¿no? Claro. Y bueno, pues en aquel entonces no había universidades privadas que hubiera sido, bueno, pues un escape ahora para poder hacer medicina, porque aunque mis padres no tenían mucho dinero, estoy segura de que lo hubieran sacado de donde fuera porque sabían que quería hacerlo. Miramos de irme fuera de Madrid. Incluso estaba matriculada, yo creo que me aceptaron en Sevilla y en alguna otra universidad, pero luego existía la posibilidad en aquel entonces, en el año 84, de hacer otra carrera relacionada con la medicina y luego, si sacabas buenas notas, pasar a medicina. Eso fueron unos años nada más. Pero bueno, yo así lo hice, hice biológicas, primero biológicas en la Universidad de Alcalá de Henares, y bueno, yo lloré, bueno, como una loca por no haber entrado en medicina, porque era mi pasión. Y bueno, y además el año de incertidumbre y qué va a pasar. Y bueno, y allí, bueno, pues tuve la suerte de conocer a Roberto, que es mi marido desde hace 35 años, que ya hemos hecho de casados y unos cuantos de novios. Entonces, bueno, yo esto, para alguien, si le sirve a veces un traspiés, pues es una cosa que te va a llevar a algo magnífico en tu vida. Entonces, bueno, pues dar ánimos si algún estudiante que se va a presentar al MIR próximamente pues no tiene suerte, o en la selectividad para hacer medicina, o bueno, pues que la vida hay que vivirla porque hasta el final no se sabe, ¿no?, qué es lo que te va a deparar el futuro. Y yo la verdad que lo sufrí mucho, pero luego pues me siento muy, muy afortunada y de haber estudiado en la universidad donde estudié, que bueno, pues yo creo que hice una muy buena formación en la Universidad de Alcalá, donde luego tuve la suerte de ser profesora y bueno, pues tengo mis raíces, como quien dice, en la Universidad de Alcalá, y ahí pues eso, conocí también a mi marido. O sea que para mí, cuando voy a Alcalá de Henares, bueno, pues sí, me siento muy feliz, ¿no? Buenos recuerdos. Patricia, y cuando te encaminas a la medicina, porque claro, medicina hay muchas medicinas, está desde, fíjate, desde un neurocirujano hasta un psiquiatra. Dentro de todo esto, ¿ya tenías más o menos orientado el qué o fue según avanzaste? Yo la verdad es que hasta quinto de carrera no sabía muy bien qué especialidad quería. Ni siquiera te diría que estaba segura de hacer una médica o una quirúrgica, porque a mí me ha gustado mucho el quirófano y de hecho en la Fundación Jiménez Díaz, donde está la doctora Carmen González Anguita, pues me metía siempre que podía en la residencia a operar, a hacer trasplante. Me gustó, pero en quinto de carrera yo roté en nefrología en el Hospital Universitario de Guadalajara. La Universidad de Alcalá, cuando yo empecé la carrera, solo tenía un hospital, que era el Hospital de Guadalajara, pero luego ya en tercero de carrera nos dieron el Hospital Ramón y Cajal como hospital docente y se abrió el Hospital de Alcalá de Henares, donde luego trabajé como adjunta. Y la verdad es que yo me iba a Guadalajara porque allí había mucha vocación docente, se iban a hacer muy buenas prácticas
Y bueno, pues los otros 2 hospitales acababan de empezar, como quien dice. Entonces yo me fui a Guadalajara, hice unas prácticas magníficas, hice cosas que no me atrevería a hacer ahora, hice un montón de guardias, o sea, era una formación muy humanista, muy de estar ahí todo el día en el hospital. Y allí roté en nefrología y conocí lo que era la diálisis. Y yo me quedé fascinada de aquellas máquinas y aquellos pacientes que entraban y salían, y que hubiera una máquina que pudiera sustituir la función de un órgano vital sin el que no podemos vivir, y que gracias a ese órgano y a la diálisis, que tiene una historia magnífica, pues que pues se consiguiera hacer crónica una enfermedad que antes implicaba pues la muerte inexorable del paciente. Y ahí ya dije yo, quiero dedicarme a esto. Yo, pues recuerdo compañeros con los que me veo todavía de la carrera, hace menos de un mes nos juntamos por los 35 años de finalizar la carrera. Todos sabían que yo iba a ser nefróloga, porque yo ya lo iba diciendo, yo quería. Y luego tengo la suerte de que en los últimos años de mi profesión me he dedicado precisamente a la diálisis. Una diálisis que no tiene nada que ver con la que yo conocí, pero que sigue siendo increíble que mantenga con vida a los pacientes cuyos riñones no funcionan. Entonces, hasta que no roté, no lo tuve claro. Yo probablemente hubiera sido feliz en cualquier otra especialidad, ¿no? Porque yo creo que las cosas, a medida que las conoces, pues te van gustando. Claro. De ahí que sea tan importante las rotaciones cuando uno es estudiante. Yo creo que es muy importante que se conozca todo, porque pues te puedes ver, ¿no?, diciendo, oye, pues esto a mí tengo aptitudes y me puede hacer feliz, ¿no? Y yo creo que aquí puedo ayudar a los pacientes de esta manera. Además, yo creo que, fíjate, en lo poco que te conozco, pero bueno, ya hemos indagado un poquito sobre tu vida y tal, anteriormente al programa, me he dado cuenta que una parte muy importante para ti es la humanidad, es decir, es lo humano de la medicina. Entonces, hay otras profesiones que a lo mejor no dan ese chance, ¿no? Pero una persona que está sentada, que está dializándose, lo que más quiere es que alguien hable con ella, que la acompañe en esto, que le esté explicando, que vea el trato humano, ¿verdad? Yo creo que eso también hizo que esa combinación pudieras tenerla, ¿no? Sin duda, Adolfo. Yo lo que más valoro en todo en la vida son las relaciones humanas. Las relaciones humanas con mi familia, sobre todo, mis hermanos, mi marido, mis hijos, mis amigos, que son importantes. Pero los pacientes a mí me han dado muchísimo más de lo que yo les doy. Tú me estás diciendo ahora te sientas, por supuesto, quieren que te sientes a hablar. Pero lo que no saben ellos es lo que los médicos recibimos. Y el médico que esté tratando pacientes crónicos y a veces no tan crónicos y no aproveche de esa experiencia vital del que tiene enfrente, gente valiente, gente que se enfrenta a los problemas de una manera que te da lecciones, ¿no? Yo creo que son pues lecciones de vida que, si tú eres capaz y tienes inteligencia para aprovecharte de ellas, vas a tener muchos recursos el día que tengas dificultades en la vida, que todos los vamos a tener en algún momento, ¿no? Entonces, sí, para mí es fundamental. Si me dices qué es lo que más te ha aportado la profesión, pues es conocer a determinados pacientes que recordaré toda la vida y que cada día tengo experiencias con ellos. O sea, no hay día que no diga, este paciente lo que me acaba de enseñar, ¿no? ¿Qué lección me ha dado más impresionante? O el familiar de este otro paciente que así por detrás me dice que si necesita un riñón, que no le diga nada de diálisis, que yo se lo voy a dar, por ejemplo, ¿no? O gente que con valentía decide que ya no se quiere dializar más porque ya, pues ya ha llegado al final de su vida y muere con una paz y una tranquilidad y pues eso, el decir, he vivido y quiero morir en paz, y se mueren en paz. Entonces, son lecciones de vida que para mí es lo más importante de mi profesión. Aparte de que yo pueda hacer algún tratamiento concreto que les pueda ayudar a vivir, es lo que implica el relacionarte continuamente con el sufrimiento, porque los nefrólogos curamos poco, la verdad, porque hay enfermedades que se curan, las glomerulares, pero por ejemplo la enfermedad renal crónica, una vez que se desarrolla, no tiene cura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ofrecerle el tratamiento renal sustitutivo, es decir, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Pero son personas que van a ser personas con enfermedad toda la vida. Entonces, eso yo creo que pues, te hace, pues, primero empatizar. Les conoces. Yo cuando era residente y llegué a la unidad de diálisis de la Fundación Jiménez Díaz y vi que los adjuntos les llamaban por nombre y apellido, yo decía, pero esta gente se estudia a los pacientes.
Y no, yo esta mañana vino a verme una paciente que tuve yo hace 13 años, una niña, Laura, y se trasplantó hace 13 años, que viene, bueno, periódicamente a verme, yo se lo agradezco muchísimo, y yo le decía su nombre y sus 2 apellidos, y ella se quedaba así mirándome y digo, no, es que yo no voy a olvidarlos en la vida, porque nos hemos estado viendo pues 3 días en semana durante muchos años hasta que te has trasplantado. Entonces, bueno, se genera un vínculo que a mí me parece precioso, esa relación mágica, esa relación, te diría yo, semisagrada entre el médico y el paciente, esa relación de paciente crónico que sabe que puede acudir a ti y que, bueno, pues tú sabes que puedes hablar con él y explicarle el pronóstico, cómo puede mejorar o modificar esa trayectoria de la enfermedad. Yo lo valoro mucho, para mí es muy importante. ¿Veis? Como les dije, que iba a ser muy interesante. Pues estamos empezando, aunque ya estamos en la mitad del programa. Antes de irnos, les voy a hablar de un glucómetro que además tiene que ver con... Porque yo cuando hablo de la diabetes, que es interesantísimo tenerla controlada, vital tenerla controlada y saber que la tenemos, 2 cosas. Si la tenemos, tenerla controlada, y si no lo sabemos, saber si la tenemos o no. Siempre digo que uno de los órganos que más se daña, aparte de la retinopatía, o sea, la vista, el corazón, es el riñón. La nefropatía, digamos, diabética es una de las cosas, digamos, que más daña al diabético, ¿no? Porque esas arterias se calcifican, se endurecen, el riñón tiene arterias muy finitas y se dañan. Y como bien ha dicho la doctora, es irreversible. Por eso tenemos que procurar, antes de que ocurra, saberlo y curarla. Y por lo menos que no aparezca en grado sumo, como es cuando está ya con riñón dañado, ¿no? Bueno, el glucómetro, ¿qué ocurre? Bueno, realmente lo único que hace es medirte el azúcar, pero te lo vas a poder medir varias veces al día, que es muy importante, saber a lo mejor cuando te levantas por la mañana, media horita antes de comer, 2 horitas después, cuando haces deporte. ¿Por qué? Porque así tú te vas sabiendo cómo tu cuerpo reacciona, porque lo importante es que estemos siempre en rangos, que no se nos vaya, que el azúcar no esté en unos niveles altos durante mucho tiempo, porque ahí es donde hace daño, ¿no? Así que recomiendo que lo tengáis en casa, seas no diabético, ya si tienes cierta edad, puede ser que tu insulina empiece a ser resistente, midamos, ¿no? El azúcar no cuesta nada, es colocarlo así, darle un botón, una aplicación y lo vemos. ¿Que estamos bien? Genial, que tenemos ya un 140, nos hemos salido de rango, vamos a consultar al médico, vamos a ver qué nos ocurre. Porque una diabetes bien controlada no da problema, pero mal controlada, muchísimos. Así que vamos a tener el glucómetro, sin pinchazos, de Protege tu Vida. Tenéis un teléfono, os invito a que marquéis ahora para que quede la llamada registrada. Esto es, digamos, algo que va a estar siempre, pero el que primero lo tenga, pues antes se va a ir controlando. 973-0101, llamad ahora para que quede registrado, 973-0101. Ahora sí nos vamos a publicidad y enseguida seguimos con la doctora Patricia de Sequera. Bueno, pues aquí seguimos con la doctora Patricia de Sequera, que como os he dicho es jefa de servicio de nefrología del Hospital Infanta Leonor y también profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es nefróloga. Y ya hemos visto por qué ella estudió nefrología, que nos ha convencido a todos, porque tiene esa parte tan bonita que es ese órgano, esa parte tan espectacular que es una diálisis, es decir, poder mantener a una persona viva sustituyendo a ese órgano. Y vamos a entrar en materia, si te parece bien. Venga. ¿Vale, Patricia? Vamos a ver cosas sobre el riñón. Primero, si quieres, dinos un poquito así a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace nuestro riñón? Pues a todos filtra, pero bueno, ¿qué es exactamente nuestro riñón? ¿Por qué es tan importante nuestro riñón? Bueno, como bien lo has dicho, lo de filtrar es lo que más se conoce del riñón. Lo que hace es mantener el organismo, las células vivas y que estén en lo que llamamos una homeostasis, que estén con una cantidad adecuada de distintas sustancias, como son los electrolitos, el sodio, el potasio. Es capaz de eliminar aquellas sustancias de desecho, como por ejemplo la urea, que procede del catabolismo de las proteínas, pero también es el órgano responsable del control de la tensión arterial. Tiene también una función endocrina que es importantísima, porque la
eritropoyetina, que es la hormona que le dice a la médula que se formen glóbulos rojos, también se produce en el riñón. Y también en el riñón se hidroxila la vitamina D. Entonces, bueno, es necesario para que haya una salud, un buen funcionamiento de los huesos, ¿no? Del metabolismo óseo-mineral. Una pregunta que me ha surgido al decir esto de la tensión arterial. Cuando tenemos la tensión arterial descompensada o muy baja o muy alta, ¿es consecuencia, el riñón le dañas o el riñón es el que ha provocado esa tensión? ¿Cómo va esa...? Bien, es una buena pregunta porque a la vez es causa y consecuencia de la enfermedad renal. O sea, la hipertensión arterial mal controlada lleva a enfermedad renal, pero una de las causas de la enfermedad renal a su vez también produce hipertensión arterial, porque no se maneja de forma adecuada la sal, porque no se maneja de forma adecuada el volumen y entonces eso condiciona que se produzca hipertensión. Y porque en el riñón se produce la síntesis de renina en una zona en la mácula densa, una zona del glomérulo, de la unidad funcional de la nefrona, se produce la renina que lleva la síntesis, bueno, pues de angiotensina, aldosterona, y eso son los responsables de mantener el volumen en el organismo, pero también pueden producir un aumento de la tensión arterial. Entonces, como ves, el riñón es un órgano que prácticamente afecta y se relaciona con el resto de los órganos, tiene una relación muy íntima también con el corazón, precisamente por esto de que va a ser responsable de mantener el volumen. Bueno, pues si hay una sobrecarga de volumen, el corazón se va a sobrecargar, ¿no? Y obviamente eso también va a hacer que se produzca un problema y que se produzca una enfermedad cardiorrenal que conlleva también una importante morbimortalidad. De hecho, Patricia, ya hay algunas unidades que estáis muy unidas, incluso con el cardiólogo, ¿no? O sea, que trabajáis un poco en coordinación, porque claro, dice, yo le doy una medicación, el cardiólogo para el corazón, yo le doy una medicación, y al final lo importante es que estéis ahí muy... Eso yo creo que cada vez se tiende más a tener unidades multidisciplinares y bueno, pues con muchos compañeros de otras especialidades tenemos que trabajar juntos, pero si me dices con uno de verdad que es imprescindible, yo te diría que con el cardiólogo. Sí, ¿no? Cuando fui presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, una de las cosas que me siento satisfecha de muchas cosas que hemos hecho la Junta Directiva, pero una de ellas fue firmar un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y bueno, ahora hay una relación magnífica y una de las consecuencias de esa relación es que se han formado unidades cardiorrenales que todavía no están en todos los hospitales, pero que yo espero que en unos años en todos los hospitales haya una unidad cardiorrenal donde al paciente se le ve a la vez un cardiólogo y un nefrólogo. Y esto tiene muchísimas ventajas, primero para el paciente, porque te van a ver dos especialistas, también para nosotros, porque nosotros aprendemos de los cardiólogos y ellos de nosotros, y porque además el tratamiento que le vamos a dar al paciente va a ser un tratamiento consensuado. Y cuando ya el cardiólogo a lo mejor no puede hacer más porque no hay más medicación, pues a lo mejor le tenemos que ofrecer al paciente una técnica de tratamiento renal sustitutivo para quitarle el líquido, como pueda ser, por ejemplo, una diálisis peritoneal. Entonces yo creo que uno de los grandes retos de la nefrología y de todas las especialidades es crear estas unidades multidisciplinares. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos una consulta especializada de nefrología y reumatología, otra con medicina interna, que bueno, pues se ven pacientes que son complicados, que probablemente pues, tendrían que hacerse unos análisis, ir a ver a un especialista, luego otros análisis, ir a otro, y ahora ya se les ve de forma conjunta. Cuesta un poco hacer encaje de bolillos para que los pacientes, bueno, para organizar estas consultas, porque tenemos mucha sobrecarga, como te puedes imaginar, en la sanidad pública hay mucha sobrecarga de trabajo, pero yo creo en ello y creo que tiene indudables ventajas, sobre todo para el paciente. Patricia, ¿con el riñón pasa como con el corazón, que a veces nace mal con el riñón, o en general el riñón que está mal es porque lo hemos estropeado? Vamos a hablarle así... ¿O qué suele ocurrir? Hay enfermedades que son de nacimiento, enfermedades congénitas, incluso hay enfermedades hereditarias, ¿no? que bueno, pues uno nace con ellas y las va a desarrollar a lo largo de la vida. Eso es una causa clara de enfermedad renal, te diría en torno a un 15%, pueden ser causas hereditarias, genéticas o congénitas, como queramos llamarlo, pero seguro que sobre esas causas, el que un paciente, por ejemplo, sea obeso, tenga la tensión arterial mal controlada, va a incidir para que esa enfermedad se desarrolle más y llegue, por ejemplo, antes a la enfermedad renal avanzada y necesite tratamiento con diálisis.
Es un tema muy interesante y además sobre el que estamos también trabajando mucho. Uno de los trabajos que hicimos también con Borja en la Junta Directiva cuando yo era presidenta fue un estudio sobre la genética de la enfermedad renal crónica. La primera causa, has estado hablando antes del azúcar, de la diabetes, la primera causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo es la diabetes. Pero la segunda, en España, desgraciadamente, es la etiología no filiada. Es decir, una persona va a diálisis o a trasplante durante toda su vida, pero no sabemos cuál es la causa. Me parece algo tremendo. Y cuando yo era presidenta de la SEN, pues pensé que esa realidad había que cambiarla. Hicimos un estudio genético a personas jóvenes que estaban en diálisis o trasplantadas cuya causa era desconocida, estos que ponemos no filiada, y a eso se les hizo un estudio genético, hasta 800 y pico pacientes, y encontramos causa genética en esos pacientes en 1 de cada 4. De forma que yo creo que cada vez se está implementando más el hacer un estudio genético en aquellos pacientes que no tenemos ni idea de qué les ha llevado. Y claro, tenemos herramientas, tenemos la biopsia renal, ¿no? Nosotros todas las semanas tenemos 2 o 3 biopsias renales. Pero a veces cuando el paciente llega tarde, ya lo que encontramos en el riñón es todo fibrosis, como una cicatriz. Entonces en la cicatriz ya no podemos ver, pues tiene una enfermedad inflamatoria de este tipo o del otro. Entonces los estudios genéticos nos están ayudando mucho para llegar a conocer la causa de la enfermedad renal, que yo creo que es que se lo debemos a nuestros pacientes. Claro. Y nos lo debemos también a nosotros mismos, el tener un paciente que uno no sabe qué enfermedad tiene, me parece de lo más frustrante y me parece tremendo. Y luego sabemos que algunas enfermedades de estas genéticas pueden recidivar en el trasplante. España, que es pionero en trasplante, pues el trasplantar a un paciente y que recidive la enfermedad porque no le has diagnosticado previamente y no puedes poner medios, pues ya no solo es un desastre para el médico y para ese paciente, sino que estás utilizando un órgano y se lo estás poniendo a alguien que no lo va a poder aprovechar porque la enfermedad puede recidivar. Entonces, bueno, es muy interesante el tema, lo que me acabas de preguntar, si uno nace con esa... Pero te diría que la mayoría no nacen con una enfermedad renal, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo. La primera causa, la diabetes. Como hemos dicho, 1 de cada 4 personas en tratamiento renal sustitutivo, según nuestro registro, que es riguroso, tiene una diabetes como causa. La hipertensión arterial mal controlada es otra causa muy importante de enfermedad renal. Luego están las glomerulares. La obesidad también favorece. O sea que la mayoría son cosas que podemos hacer para evitar que aparezca la enfermedad renal. Y de ahí, si me lo permites, me gustaría pues, dar un mensaje como nefróloga, que me siento responsable de que haya tantas personas en España con enfermedad renal, y es que debemos primero prevenir la enfermedad renal, ¿no? Hay que hacer prevención, ¿no? Y para la prevención pues sabemos eso, llevar una vida saludable, no tener la tensión alta, controlar el azúcar, controlar el colesterol, hacer ejercicio. Esto te suena lo mismo que te diría un cardiólogo enfrente, ¿no? Porque es evitar el riesgo cardiovascular. Eso sería la prevención, que sería lo deseable. A mí me encantaría no tener trabajo, no estar en el paro, pero no tener que dializar a muchos pacientes. Pero lo segundo sería la detección precoz. Y la detección precoz de la enfermedad renal es relativamente sencilla, porque se hace realizando una analítica de sangre para medir la creatinina y una analítica de orina para ver si el paciente tiene algún producto patológico, sobre todo albúmina en la orina o sangre en la orina. Y eso cuesta muy barato y eso no lo hacemos. Y ahora ya hay campañas de Prevecolon que a los mayores de 50 años nos mandan una sangre oculta en heces para detectar el cáncer de colon o la mamografía en las mujeres, que está todo fenomenal. Pero esto es mucho más económico y es muy coste efectivo. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que todo el mundo supiera cuál es su cifra de creatinina y si tiene o no albúmina en la orina, sobre todo a partir de una edad, a partir de los 50 años, pues todo el mundo debería de hacérselo. Y hace poco hicimos y publicamos una infografía que era una manita con 5 dedos hablando del riesgo cardiovascular. Esto lo publicamos con 13 sociedades científicas y de esos 5 factores de riesgo cardiovascular eran A, B, C, D y E. El A es la albuminuria, la albúmina en la orina. A, B es de blood pressure, de tensión arterial, la D de diabetes, la C de colesterol, he invertido primero la C y luego la D,
Y luego la E es de filtrado glomerular estimado, hacer referencia a la creatinina. Es decir, que 2 de estos 5 factores de riesgo cardiovascular se refieren al riñón. Así que, por favor, mirémonos cómo tenemos la creatinina y cómo tenemos la albúmina en la orina, que es muy barato, no es costoso y nos puede llevar a descartar que tengamos alguna enfermedad renal o a diagnosticarla en un momento en el que podemos evitar que la persona tenga una enfermedad que progrese y que tenga que ir a tratamiento renal sustitutivo. Patricia, a ti te sorprendió mucho de inicio, y a nosotros lo que lo vemos desde fuera, pues imagínate mucho más, que un aparato sea capaz de hacer una función como hace, porque lo hace igual o más o menos o cómo es. O sea, tú cuando sustituyes y se supone que estás haciendo que tu sangre pase por ahí, y vamos a hablar así para que entiendan todos, se limpie, ¿no? Y que vuelva otra vez a nuestro cuerpo, esa sangre está exactamente igual que si pasara por el riñón, ¿no es así? Cuéntanos un poco cómo es la... Bueno, primero la máquina lo que sustituye es la función esa de depuración de la sangre. Las otras funciones endocrinas no, obviamente esas las tendremos que sustituir con medicación, etcétera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero hay que decir que la diálisis no es solo la diálisis de la máquina, que es la que a mí me fascinó. Hay otra que también se puede hacer en casa, que es la diálisis peritoneal. Que bueno, como no vamos a tener mucho tiempo, te voy a hablar de la hemodiálisis, que es de lo que me has preguntado, pero quiero decir que hay 2 técnicas y que la diálisis peritoneal que se hace en casa es una técnica magnífica también. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos la sangre al paciente, ¿no? Hacemos como una extracorpórea. Esa sangre que le hemos sacado al paciente, claro, necesitamos un acceso que va a ser o una fístula o bien ponerle un catéter que tenga 2 luces, uno por el que sale la sangre, un tubito por el que sale la sangre y otro por el que entra. Y eso, una máquina magnífica, lo que hace es introducir la sangre en un filtro. El filtro es el elemento clave, ¿no?, de la diálisis, que está formado por diferentes capilares, son capilares como tales, y en los que por dentro del capilar viaja la sangre y por fuera hay un líquido que es el líquido de diálisis, que lo que va a hacer es, a través de cada capilar, va a pasar las toxinas, el potasio del capilar al líquido, y así durante una serie de horas, que habitualmente son 4 horas y cuarto, 4 horas y media, el paciente está ahí, la sangre se está limpiando a una velocidad importante, que va de 350 mililitros minuto a 450 mililitros minuto, es decir, que a lo largo de las 4 horas y cuarto, que es lo que mínimo que dializamos nosotros en el Infanta Leonor, esa sangre va a pasar muchas veces por ese filtro y se va a ir quitando todas esas toxinas urémicas que queremos limpiar y que se van a ir eliminando en el agua, en el líquido de diálisis, que también es un elemento importante. Entonces, de esta forma vamos a quitarle al paciente las toxinas, el potasio, lo que le sobra. Pero hay otra función también importante de la máquina, y es que lo habitual es que un paciente que está en diálisis no orine. Entonces, claro, el que no orina, todo lo que bebe y todo lo que come, sobre todo lo que bebe, pues como nosotros dializamos, que no lo he dicho, 3 días en semana habitualmente, los lunes, miércoles y viernes, o los martes, jueves y sábado, pues todo lo que no orina hay que quitárselo con la máquina. Nosotros les ultrafiltramos, entonces a veces hay que quitarles. Pues yo esta mañana que he estado dializando, uno de mis pacientes ha venido con 5 kilos 300. Obviamente no le he podido quitar los 5 kilos. ¿No? De más, eso claro. Se lo tiene que quitar la máquina, porque no le puedes quitar, a veces han traído hasta 8 kilos, porque beben y bueno, pues claro. Una celebración es difícil, yo entiendo, es difícil limitar la ingesta, hay que ponerse pero bueno, que es una barbaridad, 5 kilos. La máquina también, además de depurar, es capaz de quitar volumen. Entonces, pues normalmente les quitamos 2, 3 litros a lo largo de la sesión de diálisis. Cuantos más volumen le quitamos, pues hay más riesgo de complicaciones. La complicación más frecuente es la hipotensión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que intentar ayudarles a que beban poco. Yo sé que muchos tienen sed y que es a veces una sed que no les deja, no se pueden controlar, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que por su bien tenemos que intentar hacer terapia y tenemos que pedir apoyo a veces a los psicólogos para que nos ayuden también a que, bueno, pues que beban poco, que coman con poca sal, que no hagan transgresiones dietéticas con potasio, etcétera, que eso pues puede llevar a un evento cardiovascular y que no lleguen a tiempo a la diálisis, o porque se han acumulado mucho líquido y se va al pulmón, o bien porque tengan, por ejemplo, un potasio alto, que eso también puede producir pues una parada cardíaca. Entonces,
Todo eso hay que cuidarlo. Porque, Patricia, es imposible, porque hay otros órganos, no sé si es el hígado, a lo mejor algunos que son, digamos, que se pueden regenerar. El riñón es imposible, una vez que ya tiene ese daño, por ejemplo, que ya no filtra bien, la creatinina, la urea, es imposible hacer algo con él si no es un trasplante, claro. Claro, ya una vez que se ha desarrollado la enfermedad renal crónica, lo que te decía antes, ¿no? Es como si se formara una cicatriz y no podemos hacer nada. Es como si ya estuviera todo quemado. Ya. El fuego, cuando se enciende, lo podemos apagar, ¿no?, enseguida, pero ya entonces lo que podemos hacer es evitar que progrese, que todavía se pueden hacer cosas, porque para mí es un logro intentar que un paciente pues esté en situación de enfermedad renal crónica avanzada pues 7, 8 años, pues esos 7, 8 años que le he librado de la diálisis. Claro. Yo recuerdo un paciente que estuvo 8 años en situación de enfermedad renal avanzada, pendiente de entrar ya con su fístula, y el día que le dije que tenía que entrar estaba yo más disgustada que él, porque yo presumía siempre de que había logrado que este paciente se mantuviera en esa situación. Con medicamentos, efectivamente, con tratamientos, con fármacos. Con dietas, con fármacos. Hoy en día estamos de enhorabuena, porque tenemos fármacos buenísimos y potentísimos para retrasar la progresión de la enfermedad renal que no teníamos antes. Desde los años 80 no teníamos nada, que eran los IECA, los ARA2, y recientemente han salido una serie de fármacos que se sabe que retrasan la progresión, hasta 20 años, algún estudio dicen que puede retrasar. Bueno, pues si uno tiene 70 años y a los 90 le dicen que tiene que entrar en diálisis, bueno, pues con 90 si quiere entrará, ¿no?, que es una edad muy límite, pero bueno, en el Infanta Leonor hemos tenido a la paciente más anciana en hemodiálisis, que eso no te lo había contado. Tuvimos a Isabel, que falleció con 100 años, cumplió los 100 años, en el 14 de mayo del 2019, y se la llevó la primera ola de la pandemia, desgraciadamente, una mujer magnífica que, aparte de su edad, pues estaba estupenda y la teníamos allí en diálisis. Entonces, bueno, la edad no es el límite, ¿no?, porque si uno se encuentra bien y se quiere dializar, ella obviamente no entró con 100 años, los fue cumpliendo, y como la cuidábamos mucho, yo siempre le decía, tiene que llegar a los 100 para poder presumir de que hemos conseguido que llegue a los 100, y bueno, pues así fue. Entonces, bueno, pues una satisfacción también, ¿no?, poder... Patricia, vamos a hablar de los trasplantes, ¿vale? Porque yo sé que todo un mundo, fíjate que yo cuando entrevisté a Borja, mi ignorancia, ¿no? Yo pensé que los trasplantes de riñón pues eran sobre personas también muertas, y que una persona puede decir, yo cedo mi riñón, y es más, si esa persona no es compatible, tú cedes el riñón y te traen el de otra, ¿no? Cuéntanos todo cómo va todo este funcionamiento, porque me pareció maravilloso. Sí, la verdad es que si hay algo que entusiasme de verdad es el trasplante renal, porque eso casi cura, ¿no?, porque restablece la función del órgano. Entonces, bueno, el primer mensaje es que España es líder mundial en trasplante de órganos, ¿no? Entonces, el trasplante más habitual, en la mayoría de los países el único, es el trasplante de cadáver, ¿no? Pero dentro del trasplante de cadáver, que es el trasplante de muerto, pues hay dos opciones. El que habíamos vivido siempre, que es el de la muerte encefálica, que es cuando, sobre todo, los trasplantes venían de los tráficos, los accidentes de tráfico, y de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos trasplantes, afortunadamente, han disminuido. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Tráfico ha hecho unas campañas muy potentes, los accidentes han bajado, y gracias al código ICTUS, pues menos pacientes fallecen de un accidente cerebrovascular, se mantienen con vida y bien. Claro, entonces hay que mantener el trasplante, ¿no? Y entonces, ¿qué ha surgido? Pues ha surgido la donación a corazón parado, que son aquellos pacientes que tienen una parada, se les reanima y, bueno, pues no pueden servir después para... No se les reanima completamente, pero se les mantiene con la sangre circulando mediante masaje, etcétera, y esos pueden servir como donantes. Es donante ya no muerte encefálica, sino también a corazón parado. Y luego el trasplante de vivo, que es un trasplante que también está aumentando cada vez más, aunque el primero se hizo ya hace muchos años. Se puede vivir perfectamente con un solo riñón. Y sin duda alguna es la mejor opción para el receptor. Esos riñones son los que tienen una sobrevida más alta, ¿no?, los que van a vivir más tiempo. Entonces, dentro del trasplante de vivo, pues hay varios tipos. El más habitual es el del donante, que llamamos nosotros emparentado, que es decir, que son familiares. Los niños siempre tienen a un papá o una mamá que les va a dar un riñón, y eso es magnífico, pero también pueden ser hermanos, pueden ser de hijos a padres, pueden ser amigos, ¿no? Hay varias opciones. Y el problema es que a veces el donante que te quiere dar el riñón no es compatible.
que es lo que me estabas comentando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor mi marido, Roberto, está en diálisis y yo le quiero dar un riñón, pero resulta que nuestros grupos sanguíneos no son compatibles, yo no se lo puedo dar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay otra pareja que está en otra ciudad, en España, en otra comunidad, o incluso en Europa, porque ya hacemos trasplantes. También. Sí, entonces se hace lo que se llama un trasplante cruzado. Es decir, que yo, como no le puedo dar el riñón a mi marido, se lo doy a otra persona y la otra pareja, que también es incompatible, pero que es compatible con el mío, se lo dan. Eso es lo que llamamos trasplante cruzado, que también cada vez hay más trasplante cruzado y ya ha traspasado fronteras en España, ya se han hecho en Europa estos trasplantes cruzados, que es algo magnífico. Me parece, vamos, cuando me lo comentó Borja, que lo comentó, dije, esto es maravilloso, esto es una cosa... Sí. Porque ya no es que seas compatible, pues no lo eres, pero buscan... ¿Y los trasplantes en general tienen buena aceptación? ¿O hay mucho rechazo? ¿O es muy complicado? Porque hay algunos que son... Hombre, como todo, existe la opción del rechazo. Yo creo que el problema más importante quizás es el rechazo a largo plazo, el rechazo crónico. Que bueno, pues que no hemos conseguido todavía que sean para toda la vida. Aunque con los trasplantes de vivos hay ya parejas que llevan más de 50 años donante y receptor vivos y perfectamente. Pero sí es verdad que el rechazo a largo plazo, como si dijéramos el rechazo crónico, es un problema que no acaba de estar resuelto y que se está trabajando mucho en ello. Y si me lo permites, me gustaría contarte cómo fue la historia del primer trasplante de vivo, que a mí me gusta, y lo cuento cuando les doy la clase a los alumnos. Era en París, en 1952, creo, si me equivoco, creo que sí, que es el 52. Y entonces hay un chico que se llama Marius y que es carpintero. Y trabajando en la carpintería, pues tiene un accidente y se le estalla el riñón. Le salvan la vida porque le quitan ese riñón. El riñón cuando estalla, como has dicho, es un órgano muy vascularizado y entonces, bueno, pues estalla y se muere uno. Pero le salvaron la vida y le quitaron el riñón. Y cuando se lo quitaron se dieron cuenta de que no tenía más que un riñón, que eso pasa, hay gente que nace con un solo riñón. De forma que a Marius, que era un chico joven, le habían salvado la vida, pero lo habían condenado a morirse porque no existía la diálisis ni nada. Entonces su mujer, Madame Guénard, como todas las madres, quiso hacer lo posible y lo imposible porque él viviera y les dijo a los médicos que quería darle un riñón. Le dijeron que estaba loca, que eso no se podía hacer, mutilar a una persona sana para una persona que no tenía ya salida porque estaba desahuciada, pero se lo pusieron. Al final ella convenció, las mujeres, las madres que somos muy insistentes, les convenció y le pusieron el riñón y fue una maravilla porque empezó a orinar enseguida y aquello fue muy bien, hasta los pocos días en los que hizo un rechazo agudo. Y ahí, bueno, pues acabó muriendo, claro. Entonces esos médicos ya dijeron que hasta que no encontraran dos gemelos idénticos, con un sistema de histocompatibilidad HLA idéntico, los trasplantes no podrían ser. Y fíjate cómo a los 2 años aparecen unos hermanos que eran HLA idénticos. Uno tenía una enfermedad glomerular que le llevó a la enfermedad renal avanzada, el hermano le dio el riñón y estos fueron los primeros trasplantes con éxito, que a mí me parece una historia preciosa. Y la del donante de vivo, bueno, fíjate esta. Siempre es una historia... Pero fue un avance, o sea, gracias a eso fue lo que luego vino después, ¿no? Fíjate. Gracias a este hándicap que tuvieron en la vida, se dieron cuenta de que solo cuando hubiera una buena compatibilidad genética se iba a poder hacer el trasplante. Obviamente luego ya apareció la inmunosupresión y esto ya no es un problema, pero los principios con la donación de vivo fue así. Bueno, pues fíjate, como nos ha encantado la historia, me vas a permitir que te haga un regalo. Ay, vale, muchas gracias. Te voy a regalar un jamón, el de Navarretinto, jamón ibérico de bellota. Este es 100% de bellota, es una producción propia que hacen ellos, es una familia espectacular de majos que lo hacen con mucha categoría y además ellos, fíjate que han puesto aquí, estoy nuestros médicos, Adolfo Albistur, qué bueno. Y además ellos ponen aquí una cita de Gregorio Marañón. Sobre el jamón, dice: no hay una sola enfermedad en la que el médico, si no está inficionado de pedantería, pueda prohibir el jamón con fundamento. Su eficacia nutritiva y la levedad con la que se digiere le convierten casi en una bienhechora medicina. Qué así bueno, que sí, seguro que cura, seguro que cura. Seguro que sí, así que mira, muchas gracias, para que lo tomes con Roberto. Lo disfrutaré. Y nada, y tienen un teléfono, el teléfono Navarretinto. Yo les recomiendo que llamen ahora para que ellos sepan que nos han visto en el programa
programa. 10% de descuento. Estamos en estas fechas que son maravillosas, el poder comer ese jamoncito, etcétera, etcétera. Así que vamos a llamar a ese teléfono, 10% de descuento, Navarretinto, el mejor jamón, les digo yo, porque he probado muchos y está riquísimo. Y ya vamos a pasar a ver la familia. Venga. Vamos a ver unas fotos. Sí, vamos, Elena, viendo unas fotitos de la familia, que a mí siempre me gusta acabar con la familia actual. Bueno. Esa es una foto, bueno, con mi marido y con mi primer hijo, con Sergio, que nació muy prematuro. La historia del nacimiento de mi hijo fue también un poco anecdótica. Yo era residente de segundo año en la Fundación Jiménez Díaz y estaba rotando en la UBI. Vino un chico de 18 años con una leucemia que venía séptico, muy malito, y en la puerta de la UCI se paró. Y yo soy muy entusiasta de todo, subí a hacer la reanimación encima de la cama y se rompió la bolsa y yo, bueno, pues mi hijo nació muy prematuro. Ahí se le ve, debe de tener ya 3 o 4 meses, pero se le ve muy chiquitín porque nació prematuro y tuvo que estar en la UCI un tiempo. Pero fíjate lo que es la vida y la muerte en ese momento. Sí, fíjate, sí. Y juntos salía una vida y había una muerte. Sí. Vamos a ver alguna fotito más. Y esta foto es una foto con mis hermanos. Pues estamos ahí los 4 y luego están mis padres. Mi madre ya ahí estaba enferma. Mi madre tuvo un Parkinson muy malo, se lo diagnostiqué yo con 68 años y acabó con una demencia asociada al Parkinson. Ahí ya estaba, que disfrutaba poco, pero bueno, estamos los 4, mi padre feliz, disfrutón también como lo soy yo, que en eso me parezco mucho a él. Sí, muy bonita. Bueno, y esa también es una foto de familia, de una celebración en la que estamos pues, mis 4 hermanos y están mi cuñado y mi cuñada. Ahí esta foto es muy divertida. Esto es un viaje a Costa Rica en el que hicimos un rafting en el río Pacuare, que bueno, es el río más largo para hacer rafting. Lo pasamos muy bien y estamos pues, toda la familia, está mi marido y mi querido sobrino Javier, que se vino con nosotros. Así que lo pasamos muy bien, la verdad. Aquí sois unos poquitos más. Sí, aquí estamos toda la familia y más, y hasta el perro. Bueno, es mi 50 cumpleaños, que me hicieron una fiesta sorpresa y ahí están también mis amigas nefrólogas, que nos llamamos las nefronillas, que nos queremos mucho. Mi querida amiga María José es una amiga de la infancia. Bueno, pues vino mucha gente a esa fiesta sorpresa en la que, bueno, lo pasamos muy bien. Creo que estamos en... Ahí estás con tu papá el día de la boda. Sí, con mi padre el día de la boda que me llevó al altar, sí. Muy serio él, como siempre. Esta una de mis grandes pasiones, el esquí, que bueno, yo he aprendido a esquiar de mayor, pero me tiro por todos los sitios y lo disfruto mucho. Estoy, bueno, con mis hijos y mi sobrino esquiando. Creo que falta la última, vamos a ver esta con la que cerramos. Hemos cerrado con mi marido ya hace unos años, ¿no? De jovencitos los dos. Y bueno, pues una persona con la que llevo viviendo toda la vida y con la que he compartido. He cumplido el 7 de diciembre, hice los 35 años de casada y unos cuantitos de novia. O sea, que llevamos toda la vida juntos y la verdad que muy feliz. Muy feliz. Vamos a terminar casi ya. Me vas a permitir que presente el desfibrilador porque insistimos mucho que tenemos que tener más desfibriladores. El otro día había una en el Mundo, el diario El Mundo, que decía: los mismos cardiólogos hemos matado a 6.000 personas. Matado, decían, porque ven la importancia que tiene tener un desfibrilador. Aquí lo hemos dicho ya desde hace años. Por favor, tengamos un desfibrilador en nuestra comunidad de vecinos. El 80% ocurre en nuestro hogar. Si no se pone de acuerdo la comunidad, pues lo tengo para casa, pero aquellos lugares donde se hace deporte, en restaurantes, tengamos más desfibriladores. El tener desfibrilador es básico. 30.000 muertes al año. Cada día 80-90 personas se mueren por falta de poder actuar a tiempo. El servicio de emergencia hace lo que pueden, pero no llegan. Y luego también tenemos este electro. Esto es un aparatito para hacerte en casa un electro. Que no sé leer un electro, no pasa nada, porque te saca un informe. Sobre todo si pone algo que no entiendo, me voy al médico y lo pregunto. Una taquicardia, una fibrilación auricular, que son los ictus, vienen a veces por fibrilación auricular. Así que tengamos este electro, tengamos el desfibrilador, 900-730-061. Marquen ahora
para que sepamos que son ustedes. Hemos terminado. Patricia, ¿qué tal has estado? Muy bien, encantada, sí. Un placer, muy cómoda. Yo también te puedo decir que hemos estado encantadísimos, nos lo has explicado muy bien, se nota que eres profesora, ¿eh? Los alumnos están encantadísimos. Bueno, yo también con ellos, me gusta mucho, la verdad. Y desde el primer momento te tengo que agradecer porque nos has abierto este conocimiento de la nefrología, de la diálisis, de todo lo que se vive, y nos has abierto tu corazón, que eso evidentemente se agradece muchísimo. Muchas gracias a ti, de verdad, Adolfo. Un placer. Y a todos ustedes, pues qué les voy a decir, que les queremos mucho, que estamos encantados con que nos sigan en este programa y nada, que les mando un beso muy fuerte.